Buenas tardes, noches, público de la tutoría, que siempre está ahí conectado con nosotros, apoyando todas las iniciativas y la cosa chula que traemos en el canal oficial de la tutoría en Instagram, en YouTube, en TikTok, en todas partes. Tenemos hoy al maestro Eduardo Gotro de Win para continuar con la serie de lives de la tutoría. Este es el número 4, correspondiente al mes de abril. Y tenemos un invitado de lujo. Tenemos al maestro Eduardo Gotro de Win con su conversatorio del imaginario a la obra, el valor de lo que somos y tenemos. Lo tenemos acá en vivo, tomó un tiempo de su agenda y estamos más que agradecidos con él y con ustedes, público de la tutoría, que nos están sintonizando. Eduardo Gotro de Win, cirujano torácico, escritor dominicano, que ha representado el país con conversatorios en recitales y demás actividades culturales a lo largo de toda América Latina, y lo tenemos acá hoy con nosotros para hablarnos de el valor de lo que somos y tenemos, del imaginario a la obra. Con ustedes, amigo, escritor, médico y patriota, excelente ser humano, Eduardo Gotro de Win. Gracias, Isidro. Buenas tardes, noches a todos los seguidores de la tutoría. Qué importante es tener una tutoría. Como ya bien dijiste, el tema que escogí, que elaboré, fue del imaginario a la obra. Vamos a decirlo así. Desde cuando tenemos la idea de la obra aquí o aquí hasta que la materializamos. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el mayor arsenal que tenemos nosotros para armar, para estructurar, para materializar una obra creativa? Primero, la importancia de la imaginación. Sin la imaginación, el creador no es nadie. Y es importante destacar que la imaginación es algo natural, que la tenemos desde que nacemos aproximadamente, pero vamos a decirlo así, desde que el niño tiene conciencia. Y los juegos, precisamente en la edad infantil, sirven para darle curso y estímulo a la imaginación. La imaginación es el punto de partida para la creatividad. La creatividad es la imaginación puesta en marcha. La creatividad entonces nos permite desde elaborar juegos mentales, tener amiguitos imaginarios, considerar que una tapita es un platillo volador, que un lápiz puede ser un cohete y jugar hasta imaginando toda una historia, una novela, un cuento, un poema, partiendo de algo tangible o intangible. La creatividad se nutre a través de la observación de lo raro, lo distintivo, lo inusual para nosotros, que puede ser tan usual o que no le llame la atención a los demás. O una visión distinta de algo muy común, ver una flor, ver una hormiga, una abeja, una oveja, y uno pensar que esa oveja es de otro planeta, pensar que esa oveja es un dinosaurio en pequeño, y de ahí uno elaborar una secuencia de hechos y elaborar una historia. En el caso de la literatura, en el caso del teatro, específicamente del cine, de un cuento, de una novela. O incluso ver en una piedra, en un pedazo de árbol, una estructura, una forma, una estatua, un rostro, un busto preso. Entonces, el creativo, a través del pincel, el creativo que le gusta la escultura, cincela esa piedra, ese árbol, porque ve que ahí adentro hay una escultura presa, un rostro que puede ver un pintor en una nube, en una mancha de una pared, en el mar, que puede ver en el envés o en el revés de una hoja. Entonces, la creatividad se nutre de la sensibilidad que tenga el creador. El creador tiene que ser un ser sensible, sensible a la belleza, sensible a los sonidos, sensible a las emociones, sensible a los acontecimientos, sensible al dolor, a la alegría, a las preocupaciones de los demás. Esa sensibilidad
se va a expresar a lo interno de ese creador a través de las sensaciones que esos fenómenos o cosas o personas provoquen en el creador. Por eso es que a veces el creador fácilmente llora o siente la ira, la indignación por un bombardeo, por la muerte de unos seres a miles de kilómetros y que uno no conoce, o la muerte de unos corales, la muerte de unas aves. Entonces, uno capta ese dolor, uno capta ese sufrimiento, uno capta esa preocupación a través de esas sensaciones que le dan. De hecho, hay muchos creadores que tienen la facultad de tener cierta condición especial de transformar una sensación particular en otro tipo de sensación. Por ejemplo, hay músicos que dicen, yo capto el color o el calor de los sonidos. Hay pintores que dicen, yo capto el calor y el movimiento de los sonidos. Entonces, cada uno con lo suyo, cada uno de acuerdo al don que tenga desde el punto de vista creativo y que sepa canalizarlo y le dé rienda suelta. Entonces, todo eso debe ser manejado con las inteligencias. Y hablo de las inteligencias. Tenemos la inteligencia natural. Incluso en esa inteligencia tenemos las inteligencias emocionales o la inteligencia emocional, si queremos llamarle una sola. Pero está claro a través de la psicología, de la neuropsicología también, de la neurociencia, que son diferentes formas de inteligencia. Por eso se dice que no hay nadie absolutamente sin inteligencia, que no hay nadie, vamos a decirlo así, completamente bruto. Una persona puede ser poco inteligente para algo y muy inteligente, muy sensible para otro tipo de sensibilidad, para otro tipo de conocimiento. El conocimiento, nosotros lo evaluamos mucho a través de la inteligencia cognitiva, a través de los conocimientos, pero hay también una inteligencia que no tiene que ver nada con el conocimiento y que es una inteligencia interna, natural, con la que nacemos todos, que es la intuición. La intuición es la base de todas las inteligencias. La intuición es la base del conocimiento humano, del humanismo. La intuición es la base de que nosotros realmente seamos seres empáticos con los demás, con el dolor, con los fenómenos, con el resto de la naturaleza. Entonces, la intuición como forma particular de la inteligencia es algo primordial para un creador. Generalmente, los creadores plasmamos cosas, captamos cosas, no tenemos dominio pleno de lo que estamos escribiendo, de lo que estamos componiendo, de lo que estamos esculpiendo. Y sentimos como si se nos dictara, como que nos convirtiéramos en canales para captar mensajes de la colectividad, del universo colectivo, de la memoria colectiva o de otros seres que nos rodean o incluso seres ausentes, ya seres del pasado. Pasa, por ejemplo, cuando nosotros logramos captar y plasmar el dolor o la historia de un personaje ya ido. Me pasó a mí con Rosa Duarte. Yo logré captar el dolor, la voz de Rosa Duarte, después de haber estudiado toda su historia, después de haber analizado y reflexionado sobre su sufrimiento, sobre su martirio, como yo dije. Martirio de una rosa. Fue un poema poemario, en el cual, de una manera monológica, como un monólogo, yo le doy voz a Rosa Duarte y ella va narrando, captando su historia. Eso solamente se hace a través de la intuición, una intuición profunda, gracias a otro factor, a lo que llamamos la memoria vicaria. ¿A qué le llamamos memoria vicaria? La memoria vicaria, un término muy usado, muy preconizado por el maestro, el doctor Bruno Rosario Candelier, aunque no lo inventó, no lo armó él, ya eso está
estaba antes, pero él lo ha desarrollado mucho más. La memoria vicaria es aquella que nos permite tomar, beber de lo que nos cuenta otro, de lo que nos dice otro, y nosotros canalizarlo para una obra, y nosotros prestar la voz, ya en el caso del arte, una voz estilizada, una voz trabajada para que sea una obra artística. Entonces, solamente podemos lograr el buen uso de esa memoria vicaria atendiendo a lo que pasa a nuestro alrededor, atendiendo a lo que le pasa a los seres que nos rodean, atendiendo a las cosas que suceden, a los fenómenos, observando, escuchando, preguntando a los demás y preguntándonos a nosotros mismos, preguntando a la naturaleza, preguntando al mar, al ciclón, a la tormenta, haciendo esa pregunta que a veces en lo profundo, en el silencio de la hondura, de la intuición, del espíritu, de la mente, encontramos una respuesta. Una respuesta que a veces nos lleva a una sorpresa total. Eso es parte de intuir por qué suceden las cosas, por qué pasó esto, por qué esa persona, ese animal, esa hoja sintió o reaccionó así. ¿Por qué sucedió X fenómeno? Intuir, deducir. Si intuir es algo no racional, deducir sí es racional. Ya el deducir es el uso de la inteligencia cognitiva, luego de uno analizar todos los factores, todos los datos que uno tiene a la mano, y luego inferir, que son todos variantes de fenómenos mentales. Preguntar, intuir, deducir, inferir. Un grupo de fenómenos, un grupo de actividades al interno de la mente. Y recuerdo que los griegos hablaban de la mente como si fuera el alma. Para los griegos, el ánima era lo mismo que la mente. Nosotros que hemos separado y usamos la mente como una cosa completamente aparte a lo espiritual. Pero la mente está ligada por completo a lo espiritual. Y ahí quiero resaltar que los fenómenos de creatividad tienen una connotación, tienen un componente espiritual. Hablando de espiritual como una identificación de nuestra parte no tangible con el resto del universo, con la divinidad, con los dioses, con Dios, con la naturaleza, como querramos nosotros llamarle, o como querramos nosotros calificarlo, de acuerdo a nuestras creencias y nuestras experiencias naturales, vivenciales, etc. Luego, quiero destacar la reflexión. La reflexión ya es un fenómeno mental del pensamiento. Es pensar de manera profunda, es pensar de una manera abstracta, abstraerse de todo para darle valor a todo lo que tenemos, todos los elementos que hemos captado, que ya tenemos sobre un fenómeno, para entonces, a través de la reflexión, finalmente hacer la obra. Hay un proceso que va paralelo a todo esto, que es la investigación. La investigación, muchos no la hacen, yo la hago. Aún la poesía, aún el teatro, aún la narrativa, gran parte de mi obra es hecha en base a investigación. Yo tengo una dualidad, ya lo digo Isidro. Yo soy médico, soy cirujano de tórax, con otra especialidad en vías respiratorias, con varios diplomados, o sea, 2 especialidades diplomados. Tengo más de 16 años de estudios formales, que viniendo de la ciencia. Y soy un amante de la filosofía y de la historia. Yo no consigo crear una obra de una manera completamente natural o completamente espontánea. Aún la que surge de manera espontánea, luego hay que ponerle su pizca de verdad, su pizca de realidad. Entonces, a través de la investigación de la historia, de los fenómenos de la naturaleza, usted escribe sobre un personaje histórico, usted le da voz a Concepción Mona o le da voz
a Abel. Y usted entonces va a buscar todo lo que se ha escrito sobre Abel. Y escribe sobre Caín, y busca sobre Caín, y busca sobre el paraíso, y busca sobre Eva, y busca sobre las ovejas, y busca sobre los sacrificios, para entonces usted lograr la atmósfera que usted quiere. Y déjeme decirle, esta investigación va a ser más importante y más profunda, mientras más extensa y mientras más pesada, más profunda sea la obra. Una novela usted no puede, generalmente, no puede hacerla si usted no investiga. Aunque sea una novela sobre su abuela, aunque sea una novela sobre la vecina de al lado, usted tiene que investigar dónde nació la vecina, cómo era el pueblo cuando la vecina nació, cómo era la época cuando su abuela nació, qué se usaba, cuál era la ropa que se usaba. Para usted, a través de esta investigación, usted lograr lo que se llama la verosimilitud. Incluso, vamos a poner un cuento de Borges. Borges era un maestro con el manejo que tenía de la realidad, con el manejo que tenía de la historia, de la filosofía. Él hacía un cuento y él reconstruía el mundo griego, reconstruía el mundo hindú, reconstruía un mundo fantástico del pasado, de la Arabia, del mundo árabe, de Oriente. Piedra del Sol, una obra de Octavio Paz. Si Octavio Paz no hubiera sabido todo lo que sabía de sus ancestros mexicanos, no hubiera podido hacer esa gran obra, aunque fuera poética. Entonces, esa investigación es que nos va a dar mayor amplitud y además nos va a dar el entendimiento para nosotros captar cualquier mensaje, cualquier información que tengamos a partir del hecho, del fenómeno, de la persona o de la época histórica. Valor de lo que soy yo como creador o no soy. Yo soy médico. Yo sé bastante de los procesos corporales, de la salud, de la enfermedad. Yo tengo conocimiento particular de lo que es el hombre desde el punto de vista pasional y los fenómenos biológicos. Por lo tanto, yo tengo un arsenal de palabras. Yo tengo un vocabulario más extenso que otros creadores que no sean médicos para yo utilizar esas palabras, esos términos y para poder explicar con mayor profundidad algún fenómeno humano de enfermedad, de salud o alguna reacción corporal de los personajes. Si yo soy arquitecto, yo puedo profundizar más cuando yo estoy haciendo una descripción y, por ejemplo, pongo a mi personaje caminando por una calle y digo, cuando José subía a la cuesta de la calle Duarte, veía las casas de mampostería edificadas en el final del siglo XIX y del principio del siglo XX, de aquel Santo Domingo que se fue. Aquellas calles de piedra trazadas sobre un lecho de roca y demás, adornadas, adosadas, con casas que se levantaban a ambos lados, de paredes altas, de techos altos, de puertas anchas. Entonces, puede describir el entorno, la arquitectura y darle mayor valor a su descripción. Recuerden que la literatura es forma. Un arquitecto cineasta va a coger los detalles de una muralla, los detalles de una plaza, de una escultura de dos leones que están en la puerta del palacio y nos va a dar una información adicional a través de la cámara. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy contable, pues yo puedo a través de la poesía decir, pasando un balance en las pasiones de mi vida, veo que estoy en rojo, estoy quebrado desde el punto de vista de todo tipo de amor. Entonces, usted puede aplicar cualquier área del conocimiento. Usted puede decir, el fármaco que me diste aquella noche con tu beso desencadenó en mí una serie de reacciones somáticas. Usted puede ser farmacéutico,
pero además usted escribe. Usted puede ser maestro. Las enseñanzas que aprendí de ti con tu rechazo me marcaron y me hicieron reprobar todos los niveles de amor. Por eso, ahora soy un mal estudiante frente a amar a una mujer. Entonces, usted puede, con creatividad, bien aplicar lo que usted, y a veces, por contrario, hasta lo que no es. Porque de manera jocosa, de manera contradictoria, usted puede poner un personaje que sea completamente desconocedor de algo en particular y que ese sea su sello distintivo. Alguien que sea ignorante en un tema y usted abordarlo de manera distinta. Entonces, de ahí que, por ejemplo, a través de la ciencia ficción, solamente con imaginación, con creatividad, con intuición, hay grandes escritores que han hecho cosas inconmensurables. Entonces, valor de lo que soy y lo que no soy, eso me da un bagaje. Y ese bagaje va a ser útil. ¿A qué llamamos bagaje? A esas maletas que yo traigo en el alma, que yo traigo en mi mente, en mi corazón. Y esas maletas van a ser intelectual, de acuerdo a mis estudios, familiar, de acuerdo a la familia donde yo nací. Yo nací en una familia de estibadores, yo nací en una familia de pescadores, yo nací en una familia de navegantes, yo nací en una familia de militares, yo nací en una familia de políticos. Y créalo o no, quiéralo o no, yo tengo un bagaje intelectual, espiritual, social, de acuerdo a la familia en la que yo nací y crecí, en la que fui forjado. Un bagaje entonces también personal, que ya va a depender de todo eso, interactuando con los demás. ¿Cuántas mujeres me dejaron? ¿Cuán feliz yo he sido? ¿Cuántos fracasos he tenido? ¿Cuánto dolor y errores he tenido? ¿Cuántos escollos he experimentado? Fíjate, eso es tan importante que la mayoría de creadores, de manera auténtica, han utilizado su hándicap, han utilizado su damage, han utilizado sus mayores fracasos, dolores, sus fantasmas para crear. Y es una forma de sublimizar o sublimar, depende de cómo queramos aplicar el término, nuestras zonas oscuras, nuestros fantasmas, nuestros temores. Entonces, el bagaje amoroso, como ya lo dije, el pasional. Yo soy muy violento, pues yo puedo darle rienda suelta a esa violencia a través de mi literatura. Entonces escribo obras de guerra, de violencia, escribo obras, incluso tengo una prosa o una poesía totalmente violenta. Y ese es un estilo y es válido. Es mejor manera de yo canalizar mis traumas que a través del arte, a través de cualquier forma de arte. De hecho, puede ser la forma de yo quitarme la carga de esos traumas, del dolor. ¿Cuántos creadores no han hecho su gran obra a partir del dolor? Que se le murió una hija. El poema a la hija reintegrada. ¿Se acuerdan? Domingo Moreno Jiménez. Se le muere una hija. Se le muere la mujer. Y a partir de ahí, con ese desgarro, con ese dolor, tocando fondo, él idealiza a la mujer, él la sublimiza y él la convierte en un personaje trascendental, un personaje ya no material, no humano, un material, un personaje que trasciende a esa realidad, a toda realidad. Y ahí que entonces el arte, todo arte, tiene que ser nutrido de manera balanceada entre la realidad y la irrealidad, entre la fantasía y lo material, entre el dolor real
y lo que está sucediendo al interior del creador. Entre la información, la investigación, los datos históricos, periodísticos, documentales y la intuición y las deducciones y las reflexiones. Entonces, ese buen balance es que va a hacer que la obra tenga ese toque personal, ese toque mágico, como si fuera una receta, que cuando el lector, cuando el observador de la pintura, cuando el observador de teatro, cuando el que mira una película se pone en contacto con ella, esa obra le conmueve, porque lo que busca el arte es conmover. La creación va del alma del creador al alma de los que leen, miran, escuchan, degustan la obra creada. Es del alma a las almas de los demás. Hay un punto, ya casi cerrando, que debe ser común a todo tipo de creador. No importa cuál sea, pero es fundamental leer, leer, leer y leer, porque es la única manera de nosotros ampliar nuestro conocimiento, de nosotros conocer el pasado, de nosotros conocer lo que han hecho los otros en otras latitudes y saber entonces, de acuerdo a lo que estamos haciendo, cómo podemos insertar la obra nuestra en el concierto de todo lo hecho por nosotros, en lo que llamamos la tradición. Si nosotros no leemos, ¿cómo vamos a saber de los romanos? ¿Cómo vamos a saber de los griegos? ¿Cómo vamos a saber de los taínos? ¿Cómo vamos a saber de la revolución? Si todos nosotros nacimos después de la revolución, o yo al puntico ahí, no tengo experiencia de revolución, yo era muy niño. Entonces, ¿cómo yo voy a entender, a saber sobre épocas pasadas? Pero además, ¿cómo yo voy a hacer lo que hicieron los demás? Para yo entender que cuando yo hago mi obra, no estoy descubriendo el helado en palito, o no estoy haciendo una innovación inmensa, sino que ya eso que yo hice, lo hizo alguien en Japón, en China, en Italia, o en El Salvador hace 10, 15, 20 años, o hace 8, 4, 6 siglos. El leer nos abre puertas. El leer, además, nos conecta con otros creadores que ya pasaron, que nos sirven en bandeja ese proceso creativo y que nos puede también estimular a nosotros. ¿Con qué escribimos? Con la lengua y el lenguaje. La lengua como gran madre, la lengua como gran materia prima y el lenguaje como forma particular y aplicada de la lengua. Entonces tenemos que tener obligatoriamente conocimiento de gramática, de literatura y de la tradición de manera particular. ¿Cómo yo voy a pintar si no sé de pintura? ¿Cómo voy a pintar si no sé de pinceles? ¿Cómo voy a dibujar si no sé de lápices? ¿Cómo voy a esculpir si no sé de cinceles? ¿Cómo voy a escribir si no sé la gramática, la sintaxis, las locuciones, los refranes? ¿Cómo voy a darle un carácter particular a mi obra si yo no conozco la tradición del manejo de mi lengua, el lenguaje dominicano? Yo no voy a escribir como un japonés. Y si lo hago, tengo que ser un maestro para que sea válido, porque si no puede salir un mamotreto, un esperpento. Para yo ponerme en los zapatos de un etrusco, yo tengo que conocer mucho de la historia de los etruscos, de la forma como ellos aplicaban la lengua y cómo era su lenguaje. Ahí está la maestría de un escritor cuando logra plasmar una obra al estilo de un etrusco, de un romano, de Napoleón, de un general de la guerra china del siglo XVIII. Estos conocimientos son ya los que nos ayudan a darle forma para plasmar, para vaciar todo esto que tenemos aquí en el molde
que va a ser para nuestra obra. ¿Cuál es el molde? Si es poesía, sea a través de poemas, sea en prosa o sea en verso. Si es una narrativa, la forma, el molde va a ser en cuentos o microcuentos o cuentos más o menos de extensión media o cuentos largos. Si es una novela, en ese gran molde es la novela. Una obra de teatro, porque la literatura es forma y las formas van a ser de acuerdo a ese molde que nosotros utilicemos. Muchas veces los temas, ellos mismos nos dicen lo que quieren ser, cómo quieren realmente salir. Muchas veces uno quiere escribir una novela y lo que le sale es una obra de teatro. Uno quiere escribir una obra de teatro y lo que le sale es un cuento. De hecho, hay muchos escritores que dicen que el tema escoge su forma. Y muchas veces dicen, así como dicen que los personajes cogen el mando del proceso creativo y no podemos gobernarlo por completo, no lo podemos obligar, no lo podemos coartar. Al final, todo tiene que estar organizado para que cumpla o con ser un poema o con ser un microcuento, un cuento, una obra de teatro, una novela. Esa forma de organizar de manera magistral, de manera correcta, es lo que hace que nosotros cumplamos con los cánones, que cumplamos con la literatura ya establecida. De hecho, también cuando brincamos, cuando logramos unir dos géneros, podemos romper esquemas. Pero para romper esquemas, tenemos que saber lo básico, las reglas establecidas. Y precisamente eso, romper esquemas, generalmente solamente lo hacen los escritores ya con maestría, los genios, los muy bien preparados, los muy versados, los que tienen una intuición, una creación, un yo creativo, un yo poético sólido, muy grande. Lo que yo llamo un creador logrado. Al final, lo importante es la obra hecha. La obra es la que habla. No importa todos los talleres que usted haya hecho. No importa que usted sea licenciado en literatura, que sea doctor en literatura hispánica. No importa que usted sea médico, ingeniero, abogado, o que incluso usted solamente sea bachiller. No importa todos los talleres que usted haya hecho. No importa que usted domine ese tema. Lo importante es cómo haya quedado la obra, el bizcocho, la receta aplicada ya como resultado final. La obra es la que habla por nosotros los creadores. La obra es la que se para sola o se cae. La obra es la que a posteridad va a hablar de usted. Independientemente de que usted sea muy conocido, que usted sea muy popular, lo importante es la obra. Ojalá que este análisis, que este abordaje de la creación, de cómo uno puede hacer que del imaginario se cuaje una obra, en este caso literaria, les sirva a ustedes de algo y ojalá esto pueda servir como una sección más de las importantes secciones que la tutoría lleva a cabo. Gracias, Isidro, por la oportunidad y no me resta decir más que buenas noches. Estamos súper agradecidos porque sabemos de su agenda, sabemos que aparte de su labor literaria y su labor como profesional de la medicina, como cirujano, mantiene una labor constante de la difusión de la imagen de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, porque usted es miembro del Instituto Duartiano y también es el dominicano que más está haciendo gestiones para resaltar la figura de Rosa Duarte, hermana del patricio Juan Pablo Duarte. Y dentro de todo eso tomó este tiempo para compartir con nosotros y explicarnos algo que lo que tomamos el arte en serio, sabemos, pero que sería bueno que alguien con la autoridad que usted tiene vuelva y nos lo recalque y lo veamos y podamos referenciarlo mejor.
Nosotros estamos más que agradecidos por ello. Y en nombre de toda la tutoría, queremos agradecerle de verdad que haya estado con nosotros. Quiero compartirle sobre eso que usted decía, en el caso de la autora francesa Marguerite Yourcenar. Esa autora me gusta mucho porque su prosa logra la limpieza que en muy pocos poetas he visto. Una limpieza del lenguaje y una prosa poética que usa para sus cuentos. Y ella tiene uno que se llama El cómo Wang Fu salvó su vida, donde ella describe cómo un pintor que está a punto de ser ejecutado logra salvar su vida por medio de la pintura, un pintor chino de alguna dinastía antigua. Y ese pintor chino comienza a pintar su forma de escape, un mar, un barco donde escapa con su aprendiz, que ambos logran salvar la vida. Yourcenar no era pintora, o sea, era escritora. Ella era escritora e hizo una investigación sobre todo el tema de la pintura. No lo dejó solamente en que ella imaginó como un pintor comienza a pintar un mar y logra escapar por ese mar para que no lo ejecuten, sino que hubo un proceso intelectivo. Y eso es de lo que usted mencionaba. Hay una idea muy loca, pero hay que pasarla por un tamiz de racionalización para que sea verosímil y no sea solamente una idea loca. Y de esto en la tutoría hemos hablado varias veces, que a veces tenemos ideas muy locas y creemos que esa locura el lector va a tener que entenderla, ¿no? Hay que pasarle un barniz racional también.